One Story, 94. Tito, Él se entregó por nosotros para hacernos su propio pueblo. Tito, capítulos 1 al 3. La carta a Tito, junto con 1 y 2 Timoteo, forma parte de las epístolas pastorales de Pablo. Esta carta está dirigida a Tito, a quien Pablo llama su hermano, su compañero y su verdadero hijo en la fe. Pablo había pasado por Creta en su camino a Roma, y todo indica que predicó el Evangelio durante su estancia. Más tarde, dejó a Tito en la isla para que completara lo que aún quedaba por hacer y, sobre todo, para que estableciera ancianos en cada ciudad. Intachable. Pablo comienza describiendo las cualidades necesarias para los ancianos. El anciano debe ser intachable, fiel a su esposa, y que sus hijos sean creyentes y no estén acusados de desenfreno ni de desobediencia. Y sobre los obispos, Pablo añade que deben ser intachables, no arrogantes, ni coléricos, ni dados al vino, ni violentos, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Al contrario, deben ser hospitalarios, amantes de lo bueno, sensatos, justos, santos y dueños de sí mismos. Deben apegarse a la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para poder exhortar con sana doctrina y refutar a los que se oponen. Para Pablo, la primera y principal cualidad es esta, ser intachables. No debe haber nada en sus vidas que cause deshonra delante de Dios. Estos hombres son administradores del hogar de Dios. En ese tiempo, muchos del grupo de la circuncisión eran rebeldes, hablaban sin sentido y engañaban. Pablo dice que es preciso hacerlos callar, porque están trastornando familias enteras, enseñando lo que no deben para obtener ganancias deshonestas. Pablo manda a Tito que los reprenda con severidad, a fin de que sean sanos en la fe y no se dejen llevar por mitos judíos ni por mandatos de hombres que se apartan de la verdad. Dice también, para los puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos, nada es puro. De hecho, su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. Se percibe la urgencia de Pablo. Su preocupación por el pueblo de Dios no lo abandona, ni siquiera cuando está lejos. Pero tú, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En medio de toda esta confusión, Pablo le dice a Tito, tú, en cambio, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Enseña con claridad y con verdad. Instruye a los hombres mayores a ser moderados, respetables, sensatos, íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las mujeres mayores, que se comporten con reverencia, no calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras de lo bueno. Ellas deben enseñar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, a cuidar su hogar, a ser bondadosas y a estar sujetas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser prudentes. Sé tú mismo ejemplo de buenas obras. En tu enseñanza muestra integridad, seriedad y un mensaje sano e irreprochable. Incluso a los esclavos, enséñales a someterse a sus amos, a tratar de agradarlos, a no ser respondones, a no robar, sino a demostrar que son totalmente dignos de confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Vivimos en este mundo, pero debemos vivir como el pueblo de Dios, como sal y como luz. Él se entregó por nosotros. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. Nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, y a vivir en este mundo con dominio propio, justicia y piedad, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras Tito guía al pueblo de Dios en esta batalla espiritual, Pablo le recuerda que es la gracia de Dios la que nos entrena. Es la gracia la que nos capacita para decir no a los deseos del mundo. Es por gracia que vivimos vidas piadosas en esta tierra.
Y es por gracia que esperamos con esperanza la venida gloriosa de Jesucristo. Pablo dice de Jesús, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así como Dios dijo, Yo soy el Señor que os santifico, y os saqué de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor. Ahora Pablo proclama santidad también a los cretenses, quienes, según sus propios profetas, eran mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Pero aún así, Pablo proclama santidad. Y con toda autoridad, le dice a Tito, exhorta y reprende con firmeza, para que nadie te desprecie. El flujo del mundo no debe determinar la vida de la Iglesia. Nosotros debemos caminar en la dirección contraria, para que fuésemos herederos con la esperanza de la vida eterna. Pablo continúa su exhortación a Tito. Recuérdales que se sometan a los gobernantes y autoridades, que sean obedientes, que estén dispuestos a hacer todo lo bueno, que no calumnien a nadie, que sean pacíficos y respetuosos, y que muestren siempre humildad con todos los hombres. Una vez más, Pablo está diciendo, sí, vivimos en este mundo, pero lo hacemos como pueblo de Dios, como siervos del verdadero Rey. Luego le recuerda a Tito algo profundamente personal y teológicamente profundo. Porque en otro tiempo nosotros también éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Vivíamos en malicia y envidia, éramos odiosos y nos odiábamos unos a otros. Sí, Eben Pablo, incluso Tito, incluso los que hoy sirven a Dios en su iglesia, un día no eran diferentes de los habitantes de Creta. ¿Pero qué pasó? Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y por qué? Para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo confiesa esta verdad abiertamente. Sin la misericordia de Dios, sin la gracia de Cristo, Él y sus colaboradores no habrían sido distintos a nadie más en este mundo, corriendo tras lo que se desvanece, creyendo que esta vida es todo lo que hay. Y nosotros también. Todos nosotros. Para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pablo dice, palabra fiel es esta. Está declarando con valentía que, mientras el mundo vive para sus propios deseos y no puede distinguir entre el bien y el mal, este evangelio es verdadero. Por eso le dice a Tito. Y quiero que insistas en esto, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Aférrate al evangelio. Aférrate a Cristo. Aférrate a la palabra que da vida. No vivas conforme a la ley, ni según tu propia justicia o méritos. No te gloríes en tus obras, porque todo eso es vano y vacío. Y Pablo advierte a Tito. Pero evita las cuestiones necias, las genealogías, las contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son inútiles y vanas. Advierte a una persona divisiva una vez, luego una segunda vez. Después de eso, no tengas nada que ver con ella. La instrucción pastoral final de Pablo es directa y clara. Al que cause divisiones, amonéstalo una vez y luego una segunda vez. Después de eso, no tengas nada que ver con él. Puedes estar seguro de que tal persona está pervertida y peca, se condena a sí misma. Pablo habla como alguien que ha amado con el amor de Dios, pero también como quien conoce la realidad del pecado. Ya había escrito antes. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han aprendido. Aléjense de ellos. Y también. Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que, llamándose hermano, sea inmoral, codicioso, idólatra, calumniador, borracho o estafador.
Con tal persona, ni siquiera coman. ¿Por qué tanta seriedad? Porque Pablo sabía, nadie es transformado solo por enseñanza. Nadie se convierte en hijo de Dios si no es por la gracia que fluye del amor de Dios. Solo esa gracia transforma a un pecador en siervo de Cristo. Esta es la historia del celo de Dios. Esta es la historia de Jesucristo. Esta es la historia de pecadores que, siendo enemigos de Dios, por su misericordia, su compasión y la inmensurable gracia de Cristo, llegaron a ser su pueblo. Es la historia de aquellos que, aun en medio del sufrimiento y la persecución, siguen predicando el Evangelio. Que viven para el reino de Dios. Que proclaman a Cristo crucificado, resucitado y reinante. Y esta historia, la historia de Jesucristo, aún continúa.